Volvemos ya a la ponencia que tenemos en esta sala principal, como os decía, organizada por Ingenia. La han titulado Concienciación versus Formación, la ciberseguridad, un ejemplo perfecto. Y nos la va a presentar Joaquín Zafra. Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas. Muy bien. Bienvenido. Encantado de volver a estar aquí, que ya son varios años. Igualmente, pues adelante con tu ponencia. Pues nada, Encarna y el resto de los asistentes, en primer lugar, muchas gracias por contar con nosotros y por asistir a esta hora en la que ya hemos hecho la digestión. Así que hambre no tenemos y sueño, yo creo que tampoco. Y como decía Encarna, vamos a hablar de la ciberseguridad, pero como medio para hablar de otra cosa. Y es pues el salto que estamos dando cada vez en más proyectos y cada vez aplicándolo a más conceptos, algo que hemos llamado concienciación versus formación, pero no porque esté en contra de la formación, sino porque es otro tipo de aplicación para la adquisición de rutinas y de aprendizaje. Decimos que la ciberseguridad es un ejemplo perfecto por varias razones. En primer lugar, porque está muy en la cabeza y en las preocupaciones de las entidades, tanto públicas como privadas, y porque, bueno, con estos tiempos que nos están tocando vivir, en los que los sistemas informáticos tienen que tener en cuenta también la dispersión de sus empleados y empleadas, pues parece que la ciberseguridad es una preocupación mayor y que las cosas se les están poniendo más fáciles a las personas que están dispuestas a hacer daño a las organizaciones. ¿Por qué llamarlo así? ¿Por qué hemos decidido llamar a estos procesos de concienciación? Pues primero lo llamamos así y después nos fuimos a la RAE para confirmar y efectivamente coincide con lo que nosotros tenemos en la cabeza. Dice la RAE que concienciación es la acción y efecto de concienciar o concienciarse. Concienciar, hacer que alguien sea consciente de algo, adquirir conciencia de algo. Claro, cabe decir que en este caso no es que se pretenda que las personas que pasen por estos procesos acaben siendo expertas de nada, sino que tomen conciencia de cosas que incluso han oído, tanto en los medios de comunicación como en sus propias organizaciones, para que lo interioricen y consigan que sus actos no pongan en peligro a sus organizaciones. Siguiendo con el tema de la definición, pues la conciencia es el conocimiento del bien o del mal, o sea, sabemos que hacemos todos cosas que podemos hacerlas mejor o que directamente las hacemos mal, pero no nos mentalizamos, no somos capaces de cambiar nuestra conducta. Sentido moral o ético propios de una persona, ya sabemos que nos permitimos el lujo de aplicar las mismas contraseñas en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto en la vida personal como profesional, la misma semilla para nuestras contraseñas, no las cambiamos nunca, las apuntamos en cualquier sitio, sabemos que eso está mal, pero no tomamos conciencia. Conocimiento espontáneo o más o menos vago de una realidad, pues lo mismo, escuchamos que pasan cosas, algunas graves, ¿no? Y seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Por eso pensamos, aparte de porque en la compañía, además de ser expertos en e-learning, pues somos expertos en seguridad de la información y en ciberseguridad, que estaría bien hacer algo diferente. Y ese algo diferente son estos proyectos de concienciación. La base de esta tipología de proyectos es que poca carga lectiva se sostiene en el tiempo. ¿Por qué poca carga lectiva? Pues por lo que acabo de comentar hace un momento, porque no se trata de que nadie sea experto en nada, sino incluso algunas de las cosas que se plantean, que obviamente se plantean de una forma muy fácil de digerir, pues se sostengan en el tiempo para que de alguna manera se puedan crear hábitos, se pueda mentalizar. Y por eso pensamos que no es importante contar mucho, sino contarlo durante mucho tiempo, incluso, como si fuese algo parecido a un entrenamiento.
¿Qué piezas tiene un puzzle que al final acaba siendo un proyecto de este tipo? Pues se van añadiendo piezas a este puzzle, pero empezó siendo algo que partía de unos contenidos de alto valor científico, obviamente, porque en la casa tenemos mucho conocimiento sobre este tema, muy, muy, muy pedagógicos, multimedia, por supuesto, e interactivos. No son contenidos convencionales e-learning, sino que son contenidos que aportan un alto valor metodológico, pero con una capa de usuario muy interesante. Por supuesto, todo esto gira en torno a la plataforma. Obviamente se implementan conceptos de gamificación. Poco a poco hemos ido incluyendo cada vez más cosas, como por ejemplo charlas de expertos, que en mitad del proyecto nos cuenten las cosas que ya sabemos, pero de una forma incluso amena. Se pueden combinar con ejercicios de phishing para ver cómo funciona, normalmente uno al principio y otro al final. También en algunos proyectos hemos implementado la figura de personas que dentro de la propia organización hagan de amplificadores de la idea. Y bueno, pues todo esto, llamadas a la acción, al final ha ido componiendo lo que hoy en día es un proyecto que puede ser full equip o puede tener alguna de las partes que estamos comentando. ¿Cuál es el origen de esta necesidad? Bueno, el origen de esta necesidad basta con prestar un poco de atención a lo que pasa en el mundo para darse cuenta de que efectivamente la ciberseguridad es algo que merece la pena, como mínimo, que le prestemos atención desde las organizaciones. Pero al final, ¿cuáles son los componentes? Los componentes son las personas, que todo el mundo habrá escuchado, que somos el eslabón más débil. La tecnología, que es lo que nos permite tanto estar al alcance de ciberataques como mitigarlos. Y los procesos. Los procesos son los que nos obligan hoy en día a trabajar en un mundo digital en que prácticamente todos los procesos de todas las compañías y de todas las entidades, públicas o privadas, pues nos ponen a tiro de los malos, ¿no? Dentro de todo esto, pues obviamente, con las personas que podemos hacer, pues incidir en sus conocimientos y sus actitudes, que es de lo que venimos a hablar, pues los comportamientos, los valores, los hábitos y la entidad desde su posición y su perspectiva, pues debe gobernar esta situación en la medida de sus posibilidades. ¿Por dónde empezamos un proyecto de este tipo? Pues como he dicho antes, hay proyectos que son full equip, o sea, proyectos que tienen todo lo que voy a contar, pero hay proyectos que directamente deciden alguna de las piezas de ese puzzle, pues no aplicarlas. No pasa nada. Nosotros pensamos que un proyecto de este tipo merece la pena tener una fase previa de comunicación. ¿Para qué? Pues la idea es que empecemos contando sin contar, cosas que van a ir pasando, que generemos curiosidad en las personas que van a ser el foco de este tipo de proyectos y que suscitemos interés. Eso pensamos que al final nos puede hacer más fácil la tarea de concienciar. ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿Por qué las entidades deciden un día meterse en un proyecto de concienciación? Que aunque utilice el concepto de proyecto, no tenemos por qué imaginarnos una cosa excesivamente grande, porque las entidades son de cualquier tamaño y los proyectos, por tanto, también tienen un alcance muy acotado a las necesidades concretas y al volumen concreto de personas y de preocupaciones, por así decirlo. Pues para empezar, quieren tener más seguridad, más allá de todos los sistemas informáticos y todos los procesos de seguridad que tengan implementados en sus entidades, pues quieren que ese eslabón más débil pues sea menos débil. Por lo tanto, quieren más seguridad. Quieren que la carga de asistencia a usuarios pues baje. De hecho, muchas veces esta necesidad
aunque nuestro interlocutor habitual desde el área de soluciones y learning suele ser el Departamento de Recursos Humanos o de formación, muchas veces esta necesidad parte de los departamentos de TI o de los departamentos de seguridad de la información de las entidades, que a veces son los que le dicen a los departamentos de recursos humanos, oye, necesitamos esto, y entonces aparecemos nosotros. Y también, por qué no decirlo, fomenta el sentido de pertenencia de las organizaciones. Cuando una organización se preocupa por este tipo de cosas, dice mucho de esa organización a todos los niveles. Entonces pensamos, y así lo enfocamos también desde la parte que tiene que ver con comunicación, que estos proyectos fomentan el sentido de pertenencia. Enfocamos estos proyectos aplicando conceptos de gamificación en su más amplio sentido, porque pensamos que como es algo que no tiene una carga lectiva elevada, por lo tanto, no se trata de que las personas que pasen por estos procesos acaben siendo expertos de nada, con lo cual tenemos que fomentar en la medida de nuestras posibilidades la motivación exógena, partiendo de que la endógena quizás no fluya. Decimos, bueno, pues vamos a aplicar conceptos de gamificación explícita con juegos de preguntas y respuestas, de conseguir llegar a la meta, también implícita, de alguna manera planteando circunstancias que impliquen que las personas hagan algo más que consultar unos contenidos o ver un vídeo. Retos, ponemos pruebas que las personas deben ir consiguiendo, duelos entre pares, y a veces nos lo llevamos al plano real. Por ejemplo, cuando las personas terminan, pueden imprimirse un diploma que puede convertirse de manera como los antiguos recortables con solapas, se pueden montar y se pueden poner en la mesa de trabajo y puede significar que esa persona ha llegado a la meta en lo que tiene que ver con el proyecto de concienciación en ciberseguridad. Con lo cual aplicamos gamificación desde muchos sentidos. Como decía, los contenidos se fundamentan en varias metodologías de contenido, no contenido de e-learning convencional, es mentira que ya hablemos de e-learning convencional. Y bueno, hemos optado por un skin que denominamos, que ponemos por encima de los contenidos, dentro de la plataforma, pero por encima de los contenidos, que simula una plataforma de pago por uso, de tipo HBO, Netflix o cualquiera de estas, y cada módulo, cada unidad, es un capítulo de una serie. Entonces yo puedo navegar por los diferentes capítulos, o bien puedo decidir que yo no puedo ver un segundo capítulo hasta que no vea el primero, pero al final todo gira en torno a un planteamiento de una situación, a una explicación teórica de lo que ha pasado y a una resolución que también se hace de manera multimedia emulando un sistema. Por ejemplo, en phishing, pues obligamos a que las personas verifiquen ciertas cosas antes de abrir un archivo, pero es todo emulado, ¿vale? Más allá de lo que puede ser un phishing ético. Todo esto gira en torno a una plataforma de teleformación. Nosotros trabajamos con Moodle, pero eso no quiere decir que se pueda hacer en otros entornos. Es el centro neurálgico desde el que parte todo y hacia el que va todo. Ahí están los contenidos, desde ahí se pueden enviar las piezas de motivación que se envían y bueno, pues lo hacemos en Moodle porque tenemos mucha experiencia en esta plataforma, porque muchos de nuestros clientes son administración pública y se está convirtiendo en un estándar de facto para los proyectos e-learning en la administración pública y porque tenemos a muchísimas personas en el equipo certificadas en Moodle. Nos sentimos muy cómodos trabajando con Moodle, pero hemos trabajado también y hemos implementado proyectos de este tipo en otras plataformas. ¿Qué hacemos? Pues nosotros montamos una oficina técnica, que es como denominamos a las personas que dan soporte a las personas dentro de un proyecto de este tipo, que continuamente están haciendo llamadas a la acción. Se establece una periodicidad semanal, quincenal o mensual, eso ocurre menos, y periódicamente, como digo, se le van enviando a todas las personas bien noticias relacionadas con la ciberseguridad, recomendaciones, ten cuidado con lo que haces, vídeos en los que también podemos o bien contar historias o bien
dar consejos, piezas gráficas simples, pues en las que te vamos a seguir recordando que tienes que tener esto presente. No te vamos a dejar que te olvides de la ciberseguridad durante el tiempo que dure el proyecto, que pueden ser 2, 3, 4, 5 meses. Y por supuesto también elementos motivacionales. No vamos a estar solamente recordándote que abordes los temas, que veas los módulos, que veas los vídeos. No, también te voy a animar. Como he dicho antes, esto se puede combinar con ejercicios de phishing. Normalmente se suele plantear uno al principio, antes de que pase nada, y otro al final, para ver cuál es la diferencia y cuál ha sido el gap que se ha solucionado con este proyecto. Es muy importante en este tipo de proyectos, esto es general a cualquier proyecto e-learning, el seguimiento que se hace de lo que pasa, sobre todo para poder tomar decisiones y corregir en caso de que sea necesario alguna cosa que se haya definido a priori, pero que a posteriori se haya comprobado que no es del todo adecuada. Esto se hace en base a unos reporting, esto también es común a todos los proyectos de esta naturaleza, y de esto también se encarga la oficina técnica. Como dije antes, es muy importante y es muy recomendable que algo tan frío como sigue siendo el e-learning, por mucho que lo intentemos, se mitigue o se humanice con charlas, que pueden ser, por supuesto, virtuales o pueden ser presenciales, que, por supuesto, en cualquier caso serán grabadas y serán subidas a la plataforma, pero que al fin y al cabo se vean personas detrás de todo esto. Y nosotros apostamos porque personas expertas en la materia y de la forma más amena posible puedan dar charlas al colectivo y puedan profundizar en aquellos temas que se está comentando. El acompañamiento es importantísimo porque, como decía antes, es importante que se vea que hay personas detrás y nosotros nos preocupamos muchísimo porque llevemos siempre de la mano a las personas y, por qué no decirlo, también la dinamización. Se organizan foros en los que las personas pueden compartir experiencias, normalmente experiencias relativas a la ciberseguridad o a la ciberpreocupación, y a nosotros nos resulta muy interesante y nos parece que es un valor añadido en este tipo de proyectos que los aprendizajes, el conocimiento que se adquiere es de amplio espectro. ¿Por qué? Porque todo lo que se va a ver te puede pasar en tu casa, le puede pasar a tus hijos. Y a nosotros nos resulta interesante que algo que se aprende en el ámbito laboral sea completamente aplicable a la vida personal. Pensamos que esa es una motivación endógena importante. ¿En qué otros ámbitos pensamos que se pueden aplicar esta metodología, si es que se me permite, de concienciación? Pues se puede, y ya lo estamos haciendo en otros proyectos que tengan que ver con la toma de conciencia. Por ejemplo, en proyectos de transformación digital, cuando organizaciones cambian sus sistemas informáticos, cuando se trata de que las personas que hacen las cosas de una forma, de un día para otro, o con el plazo de tiempo que sea, finalmente las tengan que hacer de otra. Pues nos parece interesante que esta metodología se aplique a modo también de evangelización, para que consigamos la complicidad de las personas en este tipo de proyectos. Cuestiones como el compliance, que está también en la mente de todas, la gestión del cambio, pura y dura. Cuando nos cambian las formas de comportarnos o las formas de trabajar, normalmente hay un rechazo. Pues pensamos que esta metodología, que al final es muy friendly, pensamos que puede ayudarnos como organizaciones a gestionar ese cambio en el que sabemos que vamos a tener resistencia. Cultura corporativa. No ya solo para personas que están dentro de una empresa, sino también para personas que se incorporan a una empresa, el onboarding, la formación en acogida, la inducción. Para buenas prácticas,
para cuando resulta que queremos compartir con nuestra organización mejores formas de hacer o que las personas quieran compartir con sus compañeros mejores formas de ser y estar. Pues pensamos que este tipo de proyectos son muy interesantes. Y bueno, hemos pensado que sería interesante que, como el movimiento se demuestra andando, viésemos una de esas piezas que nos ayudan en este tipo de proyectos. Es una pieza multimedia que hemos hecho, un vídeo, y que lo hemos hecho específicamente para este congreso, que está recién salido del horno, y es un vídeo, no es ni muy corto ni muy largo, pero que cuenta todo esto que he contado yo en unos 20 y pocos minutos, y que nos sirve como ejemplo de esas piezas que usamos para conseguir que la gente se suba al carro. Se suba al carro. Hemos usado la ciberseguridad como ejemplo, pero que se suba al carro de una transformación digital, de la preocupación con las buenas prácticas financieras, la gestión del cambio, lo que sea. Entonces. Locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Albert Einstein. La ciberseguridad y el aprendizaje actitudinal. En España, durante los años 90, había un atraco al día en los bancos. Pero este tipo de incidentes apenas tiene lugar en la actualidad, pues los robos bancarios ya no se realizan a mano armada, sino a través de ataques informáticos. Según los expertos, la ciberdelincuencia creció un 125% en España en 2020. En lo que va de 2021, sabemos que se superará con creces este porcentaje, e incluso que se batirán todos los récords. Hay un ciberataque en el mundo cada 32 segundos. La cuestión no es si vamos a ser ciberatacados o no, sino cómo vamos a reaccionar cuando esto ocurra. Echemos un vistazo a las raíces del problema. Sabemos que durante la pandemia hubo un aumento exponencial de ciberdelincuencia y que cada vez están más afinados los engranajes que hay detrás de este tipo de crímenes. Pero más allá de cuestiones policiales o de la visión experta de los técnicos en sistemas informáticos, hay un hecho que nos deja sin palabras. El factor humano. El 95% de los ciberataques tienen origen en el factor humano, ya sea por error o por desconocimiento. ¿Sabías que 91% de las personas es consciente de que reciclar una contraseña plantea enormes riesgos y que pese a esto, 59% usa la misma contraseña en todas partes? 62% de las personas usa la misma contraseña para el trabajo y las cuentas personales. ¿A qué es sorprendente? El dato de que el 95% de los ciberataques tienen origen en el factor humano se obtuvo en un estudio realizado por PricewaterhouseCoopers a 50 organizaciones en España. En ese mismo estudio, la consultora resalta que el 93% de dichas organizaciones considera que la concienciación de los empleados es una medida relevante o muy relevante, lo que se relaciona con otro dato del informe. El 95% de las compañías ya disponen, tienen planificado generar o están considerando generar un plan de concienciación para empleados. Atención, estamos hablando de concienciación y no solo de formación. Se habla de concienciación y no de formación solamente porque se quiere ir más allá del conocimiento de conceptos y procedimientos y modificar la forma de actuar de las personas al interior de las organizaciones. Pero ¿cuál es la diferencia entre formar y concienciar? Veamos. Aprender es transformar la forma en la que vemos el mundo. Más allá de conceptos y procedimientos, una parte vital del aprendizaje es la dimensión actitudinal. Los cursos de formación sobre ciberseguridad ofrecen sin duda la información clave que hay que tener en cuenta en materia conceptual y procedimental,
Cuestiones como las siguientes. No compartas tu contraseña. Vigila la información que compartes en las redes sociales. No accedas a sitios web sospechosos. No hagas clic indiscriminadamente en enlaces. No reutilices las mismas contraseñas en varios lugares o no abras un archivo adjunto de una fuente no confiable. Sin embargo, no basta con memorizar conceptos y procedimientos, pues los cambios de comportamiento requieren movilizar nuestras emociones al punto de obtener un significado profundo que cambie nuestra forma de vivir. En definitiva, solo cuando las personas comprendemos profundamente el significado de algo, podemos modificar la forma en la que actuamos al respecto. En caso de la ciberseguridad, resulta evidente que las personas conocen los conceptos y los procedimientos, pero no los aplican. Se requiere un aprendizaje que cambie la forma en la que vivimos y sentimos la seguridad de la información. Este aprendizaje implica una concienciación. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que haya sido una digestión agradable, que os haya parecido interesante, por supuesto. Ahí tenéis mis datos de contacto. Encantado de resolver cualquier duda y de echaros un cable en lo que podamos ser necesarios. Creo que he cumplido bien con el tiempo, ¿no? Perfecto, Joaquín. Has cumplido el tiempo. Llegamos justo en 2 minutos, llegamos a las 5 de la tarde. Pues el tiempo para despedirte, para darte las gracias y para dar paso ya a la siguiente sesión. Perfecto, pues nada. Nos seguimos viendo por aquí. Gracias, Hasta Joaquín. otra. Chao.